que no me veo. Pero bueno, pues muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Me conecté en mi celular, pero no me veo. Pues muchas gracias, muy buenas tardes por la espera. Les agradecemos su interés por participar en esta entrevista y la iniciamos siendo las 3:15 horas con 2 minutos del día 11 de diciembre. Mi nombre es Sandra López Bringas, consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de México, y me acompañan en este grupo de entrevistadores el licenciado Efraín García Nieves, encargado de la Dirección de Administración, y el maestro Darío Llamas, coordinador técnico del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva. Esta entrevista es en panel por competencias, lo cual nos va a permitir conocer más a fondo la información relativa a que si cuentan o no ustedes con las competencias necesarias para las actividades que se van a encomendar en su caso, y que estas se realicen de manera exitosa, de manera eficaz y eficiente. Y bueno, la formulación de las preguntas que les haremos será en 3 rondas. Se les dará el uso de la voz a cada uno de ustedes en el orden que se les va a indicar. Y les pedimos, por favor, que el contenido de su respuesta sea muy concreta, porque esta tiene una duración máxima de 20 minutos. Las respuestas que den deben de tener aproximadamente una duración de 2 minutos por cada una de las preguntas que se les formulen. Y para que pueda ser muy concreta esta información, les pediríamos que sus respuestas consideren aquellas situaciones en las que ustedes han estado inmersos en sus espacios de trabajo actuales o anteriores y en sus diferentes niveles de responsabilidad. Y también, también que nos puedan brindar información respecto de la situación que pasó, qué es lo que hicieron ustedes, qué se esperaba de ustedes, el resultado que se consideró para esta situación. Y en primer lugar, le daría el uso de la voz al maestro Darío Llamas. Muchas gracias, consejera. Muy buenas tardes. Entramos en materia. Voy a plantear la pregunta y a continuación les iré solicitando su intervención. La pregunta es la siguiente. Cuéntenme alguna situación en sus trabajos anteriores en donde hayan estado a cargo de un equipo, algún objetivo que debía alcanzarse y cómo lograron que las demás personas aceptaran sus estrategias para alcanzar ese objetivo. Le voy a pedir a León Simo que sea tan amable de respondernos y tiene hasta 2 minutos para ello. Adelante, por favor. Sí, muy bien. Buenas tardes. Bueno, brevemente, yo me desempeñé durante 30 años como director de una escuela de educación superior, específicamente dirigiendo la escuela de ingeniería. Siempre, cada año, trabajábamos bajo objetivos concretos, ya sea incrementar el nivel académico, ya sea incrementar la matrícula, ya sea directrices directas que la rectoría y los dueños proporcionaban, ¿no? Entonces, obviamente, mi equipo de trabajo, pues, era principalmente los maestros y algunos líderes de área, ya sea específica de la parte académica o bien de la parte administrativa. Obviamente yo tenía que presentar un proyecto o un plan de acción para lograr esos objetivos propios de las autoridades inmediatas, ¿no? Entonces, pues obviamente me vinculaba en reuniones previas para generar este plan de acción y definir concretamente estrategias, mediciones y monitorear durante ya sea 1 año, 2 años o 4 años, según fuera el plan de trabajo que me exigieran a mí. Y pues obviamente bajo esas circunstancias no había de otra más que cumplir esos objetivos, porque si no, pues llegando el periodo determinado por ellos, ya sea 1 año, 2 años o 4 años, como menciono, pues había cambio de personal que dirigiera la escuela, ¿no? El hacer esto, sobre todo la medición continua, fue lo que a mí me fortaleció mucho, porque al hacer una medición continua me permitía llevar a cabo estos objetivos, ¿no? Y así logré estar, pues, 30 años trabajando con ellos. Gracias. Gracias a usted, muchas gracias. Bueno, ahora le voy a pedir por favor a Aida que nos comparta su experiencia y también cuenta hasta con 2 minutos para responder. Adelante, por favor. Sí, buenas tardes. Mire, con respecto a las estrategias que se hacen cuando se trabaja en equipo,
he tenido la fortuna de tener trabajos, aunque temporales, en donde siempre tengo un trabajo en equipo. Siempre el trabajo es estar a cargo de personas y cumplir los objetivos en tiempos determinados. Entonces, contamos con cierto tiempo y pues las estrategias que se implementan es ver que se cumpla la captación de información en el tiempo requerido y que además se pueda apoyar el equipo que se conforma en alguna situación que se tenga dificultad para obtener la información. Sobre todo esa parte, ¿no? La estrategia para mí, el trabajo en equipo es que todos se conjunten y que se pueda apoyar unos con otros. Es cuanto. Muchas gracias, Aida. Finalmente, les pediría a Adrián nos comparta su experiencia. Igualmente, cuenta hasta con 2 minutos para responder. Adelante, por favor. Bueno, saludos cordiales a todos. Muchas gracias por la oportunidad. Mi nombre es Adrián Araya, soy ingeniero industrial, especialista en seguridad y salud en el trabajo, así como en gestión integral del riesgo. Tengo muchos años, desde que tenía yo 18, participando obviamente en trabajo en equipo. He sido responsable de seguridad e higiene, jefe de seguridad e higiene, gerente de seguridad e higiene en diferentes empresas. Como ejemplo, alguna vez como director de protección civil en algún municipio, me tocó instrumentar lo que viene siendo el Consejo Municipal de Protección Civil en un municipio rural. Es algo bastante complicado porque hay que hacer que intervengan todos los estratos de la sociedad, tanto a nivel municipal, estatal, federal, como los sectores públicos, privados y sociales. Y obviamente hay un límite de tiempo, hay una fecha perentoria. Entonces, se tuvo que hacer un trabajo pues muy arduo, tanto con mi equipo particular que dependía de la dirección, como al exterior, contactando y vinculando a todos esos sectores y niveles de la sociedad para que participaran en el Consejo Municipal. Lo logramos, se estableció el Consejo Municipal y a partir de esa fecha, bueno, estuvimos trabajando durante 4 años, era un municipio cuya administración duraba 4 años, estuvimos trabajando durante 4 años con ese consejo, obviamente planteándonos estrategias y metas para alcanzar los objetivos en ese momento de la protección civil. ¿Sería cuánto? Muchísimas gracias, Adrián. Consejera, de parte de su servidor, ¿sería cuánto? Gracias. Muchas gracias, maestro, por su pregunta y a ustedes por sus respuestas. Me tocaría a mí formular el siguiente cuestionamiento para los tres. Si alguna situación en la que hayan ustedes tomado un plan de acción que resultó altamente exitoso para la organización o el trabajo en el que hubiesen estado desempeñándose ustedes, si nos pudieran compartir cuál fue la situación o decisión que tomaron y por qué tomaron esa decisión y no otra, y por qué creen que la decisión que tomaron obtuvo resultados positivos, y si nos pudieran brindar un indicador o algún ejemplo que sustente la opinión que nos puedan compartir. Tiene el uso de la voz hasta por 2 minutos. Aida. Sí, bueno, a mí he tenido la oportunidad de trabajar en un instituto en donde pues trabajamos por objetivos y levantar la información en tiempo y forma. Estrategias y formas de trabajar sería en cuanto a buscar el apoyo de otros compañeros cuando se tiene dificultades en ciertas zonas de trabajo o que de repente no proporcionan la información. Buscar que otros compañeros nos apoyen para que se pueda llegar al objetivo, que es obtener la información en el lugar que nos falta por cubrir. Entonces, básicamente son las estrategias que se implementan o he implementado para llegar al objetivo, que es cumplir con recabar la información que se requiere en tiempo y forma. Es cuanto. Gracias, Aida, por tu respuesta. Escuchamos Leónimo hasta por 2 minutos.
Sí, bueno, mira, de mis principales actividades como director de la escuela, viene la implementación de planes y programas de estudio, ¿no? Donde de repente los dueños o el rector tenía que indicarme, bueno, pues necesitamos un plan de estudios innovador, un plan de estudio que tenga impacto laboral adecuado. Entonces, obviamente, me daba la tarea de hacer, de plantear las opciones a través de una metodología que, pues, en primera instancia, pues yo definía, ¿no? Y yo partía inicialmente, y partí para no tener líos en esto, en los resultados que se tenían, partía de un diagnóstico. El diagnóstico educativo, en este caso, que se daba, y sobre ese mismo diagnóstico, pues obviamente uno iba determinando las posibilidades de éxito de planes de estudio. En lo particular, así como hicimos algunos y no llegaron a su aceptación porque el diagnóstico no era favorable, así también pudimos implementar algunos planes de estudio como el de informática administrativa, como el de ingeniería en sistemas computacionales y telemática, como el de ingeniería en producción y diseño digital, que esos a la fecha en la Universidad del Pedregal, donde yo estuve y me retiré por cuestiones de pensión, siguen funcionando, ¿no? Creo que eso ha sido lo más tangible, aunque en otras partes de la iniciativa privada donde yo me desenvolvía, pues era la generación de proyectos, administración y gestión de proyectos, ¿no? Donde ya el diagnóstico ya me lo daban y ya me decían, queremos esto. Y sobre eso que querían, pues si funcionaba, a mí ya no me interesaba tanto, yo hacía y planteaba el proyecto en función directa a lo que ellos querían, ¿no? Y de ahí, pues obviamente todo el proceso de implementación, pues ya lo llevábamos a cabo, si era con base a alguna metodología en particular para la certificación o que ellos me determinaran, pues lo seguíamos, ¿no? Como ingeniero, pues nos encauzábamos en ese camino. Creo que eso es lo más relevante que puedo comentar, ¿no? Muchas gracias por tu respuesta. Te escuchamos, Adriana, hasta por 2 minutos. Pues nuevamente me llega a la memoria una situación que se dio precisamente cuando era yo director de Protección Civil en el municipio que les comentaba. Teníamos escasos 2 días de haber tomado posesión de la administración cuando entró un frente frío a ese municipio. Las temperaturas bajaron muchísimo. Era un municipio donde regularmente hace mucho calor, era en costa. Y entonces, como director de Protección Civil, tomé la decisión de hablar con la directora del DIF, con el director de Seguridad Pública, y empezamos a recorrer las comunidades y las calles buscando personal indigente. Instalamos un albergue, lo habilitamos con la ayuda del DIF y de Seguridad Pública. El personal de Protección Civil se dedicaba a dar rondines para encontrar personas indigentes. Hasta ahí todo parecería que no hay pues, mayor mérito, ese era mi trabajo. Sin embargo, al otro día me manda a llamar la presidenta municipal, me manda a llamar a la presidencia y me dice, oye, necesito hablar contigo. Le dije, no, pues algo pasó, por decirlo menos. Y me dice, oye, explícame cómo estuvo lo de los albergues y qué estás haciendo con estas personas y cómo lo estás operando, ¿no? Pero teníamos 3 días de haber tomado la administración. Ella nunca había sido presidenta municipal ni tenía conocimientos anteriores en materia de protección civil. Luego, bueno, pues tomé las acciones, se las expliqué y me dice, ¿sabes qué? Tengo mucha pena, mucha pena. Dice, porque lo que te voy a decir me llena de vergüenza. Yo no sabía, como presidenta municipal ni como candidata, yo no sabía que en mi municipio había indigentes. Tú me estás sorprendiendo, dice, y de la gente que vino, bueno, pues me da mucho gusto que seas tú el que entiende a qué vino, o sea, que vino a servir y que está sirviéndolo. Muchas gracias, licenciada, pues ese es mi trabajo, para eso me he preparado. Y bueno, para mí fue una satisfacción y fue un logro que benefició precisamente a la población y sobre todo a la población vulnerable. Independientemente de que la presidenta obviamente no había dado la orden, yo tomé la decisión como director porque estaba dentro de mis funciones y que ella pues se apenó mucho porque no lo sabía. Sin embargo, aquí lo bonito de toda la historia pues es que a ella le sirvió mucho porque obviamente pues salió en todas las medios de comunicación que el ayuntamiento
había puesto albergues, había recogido determinado número de indigentes, se les había dado de comer, se les había bañado, inclusive Gracias por tu recogimos respuesta, indigentes con Adrián. mascotas. Muchas gracias. Continuamos Gracias. con Aida. Aida. Ya, Ya te preguntamos. Ya se acabó. Sí, gracias. Ahora continuamos más bien con el licenciado Efraín García Nieves. gracias, consejera. Buenas tardes, voy a formular la pregunta y enseguida les indicaré el orden para responder de la misma forma. Conforme a la dinámica, tenemos 2 minutos para que ustedes nos puedan responder. La pregunta es la siguiente. Relate alguna ocasión en que tuvo que colaborar con personas de personalidad y opiniones muy distintas a la de usted. ¿Cómo logró coordinar esfuerzos con ellos para fines laborales? Y considera que logró superar las diferencias y trabajar en equipo. Empezaría por Adrián, por favor, y tiene 2 minutos. Bueno, pues la más cercana fue la ocasión en el proceso 21-22. Estuve participando como supervisor electoral. Me tocó una zona residencial, me tocó ser supervisor de una zona residencial. Me tocaron CAEs puros hombres, puros alfas, eran hombres con conocimiento y con mucho carácter, con mucho temperamento. Y bueno, pues sí fue un reto, sí fue difícil manejar mucho la paciencia y la tolerancia, pero sobre todo el hacerles entender, porque además todos eran nuevos, eran la primera vez que participaban como CAEs, y cada quien trae su idea, trae su idea de cómo va a trabajar y qué es lo que va a hacer en el INE, y el tener cada uno de ellos su temperamento hizo que tuviéramos que hacer uso de la tolerancia y la paciencia, obviamente siempre apegados a la legalidad. Mi mecanismo es muy sencillo. Si yo no estoy de acuerdo cuando a mí me toca ser el líder de un equipo y no estoy de acuerdo con la opinión de mis colaboradores, no por una situación personal, sino porque sé que lo que están diciendo no es el procedimiento correcto, bueno, pues se hace una capacitación, se les da a conocer el fundamento jurídico, la norma específica, y se les enseña cómo adaptarla a sus circunstancias. Afortunadamente, a pesar de que era una SORE residencial que por lo regular siempre había que tomar otras medidas para integrar las casillas, en la ocasión en la que me tocó supervisarla a mí, sacamos adelante el proceso sin mayor problema, propietarios y suplentes, no se tuvo que tomar gente en la fila. Entonces, fue desgastante, fue presionante, sí, por las características propias de cada uno de los participantes, que todos eran hombres alfa, eran muy fuerte, de una personalidad muy fuerte, pero lo logramos y sacamos avante tanto el proceso como la asistencia electoral posterior al proceso, posterior a la jornada. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, Adrián. Escucharía ahora a León Simo, por favor. Sí, bueno, mira, durante toda mi vida laboral en la Universidad del Pedregal, que fue donde me desarrollé principalmente, estaba en mi responsabilidad la implementación de planes y programas de estudio, donde los planes y programas de estudio, pues nada más tratan la parte general. La parte particular de implementación, pues la tenía que llevar y la tenía que, de alguna manera, vincular con el docente, el experto docente que la iba a implementar. Entonces, a veces el experto era tan experto que quería más o profundizar más de lo necesario. Y en ocasiones pues, yo desconocía también la importancia que podía tener o dejar de tener ese tipo de implementaciones. Entonces, por un lado, el concepto de mejora continua es esa retroalimentación de estos expertos que a mí me daban para mejorar el plan de estudios que se iba a implementar, ¿no? Entonces, sí debatíamos, yo trataba de no salirme de los objetivos generales del área de conocimiento, bueno, es más, del plan de estudio del área de conocimiento y en particular de la asignatura, para poder determinar qué tenía que hacerse. Y sí, en ocasiones llegar a esas modificaciones, ya reflexionando, por el bien de la implementación de la asignatura o del área de conocimiento. Entonces, creo que el escuchar a las personas que colaboran contigo y que presenten sus argumentos y tú presentar esa argumentación
ahora sí basada en los objetivos que se van persiguiendo. Creo que es fundamental hacerla, ¿no? Y va a haber determinadas acciones donde uno dice no, y en algunas las va a reflexionar y en algunas otras pues también va a decir sí, correcto, le entramos por este lado, ¿no? Entonces esa actividad fue durante estos 30 años de vida laboral. Gracias. Muchas gracias. Te escuchamos, Aida, por favor. Sí, en cuanto a mi experiencia con personas de diferente carácter, pues me ocurrió en el proceso 2021, donde fui vocal ejecutiva y presidenta de un consejo municipal. Ahí mismo, pues, tenemos variedad de caracteres desde los propios consejeros que forman parte, así como los representantes de partido. Pues siempre se suscitan opiniones diferentes, sobre todo cuando tenemos sesión de consejo y donde pues se tienen que liberar algunas informaciones, ¿no? Y estar de acuerdo, llegar a puntos de acuerdo. Creo que platicando, respetando opiniones y llegando a un punto de acuerdo, creo que es la única y mejor forma de trabajar y poder llegar al objetivo final, ¿no? Aprobar lo que son acuerdos, llegar a puntos y que se realice a buen término lo que es el trabajo. Y cuando se trata de un proceso electoral, que tengamos un proceso electoral adecuado, tranquilo y con los fines totales, ¿no? Que se puedan obtener. Es cuanto. Gracias. ¿Sería cuánto, consejera? Gracias. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por sus respuestas. Finalizamos esta entrevista, siendo las 15 horas con 23 minutos. Les agradecemos su asistencia y participación y si nos apoyan con finalizar la grabación.